Allá. Muy buenas noches a todos. Vamos a empezar puntuales. Pues para todas las personas que están aquí, bienvenidos sean hoy a la sesión del mes de abril del 2023 de la Sociedad de Médicos Familiares y Generales de Querétaro. A nombre de la doctora Erika Mata, quien el día de hoy está en la Ciudad de México en algunas juntas, pues el resto de la mesa directiva, pues les damos la bienvenida. Como punto inicial, voy a leer el acta de asamblea ordinaria del mes de marzo 2023. El día 10 de marzo del 2023, en las instalaciones del Colegio Médico de Querétaro, ubicado en la calle Ignacio Ramírez, número 10, se lleva a cabo la sesión ordinaria con el tema Artritis reumatoide, actualidades del manejo, a cargo de la doctora Lisbeth Tinajero Nieto, reumatóloga. Punto número 2. La sesión fue transmitida simultáneamente en la plataforma Facebook y se contó con la presencia física de 23 asistentes. Punto número 3. En el rubro de asuntos generales, la doctora Erika Mata informó a los colegas los siguientes puntos. Inciso A, recordatorio sobre la inscripción anual a esta asociación y la inscripción al Congreso Estatal de Medicina Familiar y General 2023. Inciso B, invitación a la sesión conjunta del Colegio Médico de Querétaro y la Sociedad el día 16 de marzo con el tema gonartrosis, actualidades en el manejo. Inciso C, invitación a la sesión online denominada Evaluación de Competencias Profesionales el día 25 de marzo. Inciso D, aviso a los socios para el proceso de recolección de diplomas de certificación en la Ciudad de México. Punto número 4, al final se invita al quórum a degustar el amigo. A los presentes socios les pido que si están de acuerdo en el acta de asamblea, levanten su mano, por favor. Muchas gracias. Gracias a todos. Le voy a dar entonces la palabra a la doctora Verónica Campos, vicepresidenta de nuestra asociación. Muy buenas noches, nuevamente. Pues hoy tenemos un excelente tema, la consulta de calidad en 15 minutos. Nuestro ponente es el doctor Abraham Rubén Tamés Rodríguez. Él es médico cirujano partero en el 2006 de la Universidad Autónoma de Nuevo León. Él tiene docencia por medicina familiar, profesor adjunto de la residencia sede UMF Plus de la UMA número 7, reconocido por el Programa Nacional de Posgrados y Excelencia en CONACYT, tesorero de Colegios Médicos del Estado de Nuevo León. Posiciones previas eran expresidente del Colegio Médicos Familiares del Estado de Nuevo León del 2018 al 2020, profesor titular de la residencia del 2011 al 2015, presidente del Colegio de Médicos Familiares del Estado de Nuevo León del 2018 al 2020 y comité examinador del Consejo Mexicano de Certificación de Medicina Familiar del 2015 al 2021. Premio a la excelencia académica en el 2015, autor de diversos artículos de investigación y autor de 2 libros y 2 capítulos. Pues es un gusto tenerlo aquí, doctor Abraham Rubén Tamés Rodríguez. Un gusto y ojalá disfruten igual que nosotros de este tema. Gracias. Muy buenas noches. Pues primero que nada quiero agradecer y pues desde todo que estar contento con la invitación a dar esta plática con ustedes. Esta sesión es una sesión muy breve, realmente dura poquito y está enfocada en el realizar una reflexión. Entonces, es posible dar consulta de calidad en 15 minutos. Pues el primer punto para poder atender esta pregunta sería entender qué es una consulta de calidad. Como bien sabemos, una consulta de calidad define la Organización Mundial de la Salud que tiene que ser que tenga 3 puntos clave. Primero, que sea efectivo, que proporcione servicios de atención médica basados en la evidencia a quienes lo necesitan. 2, que sea segura, que evite daños a las personas a las que se está destinando el cuidado. Y 3, que sea centrado en las personas, que se proporcione atención que responda a las preferencias y necesidades y valores individuales de los pacientes.
Y así es como lo define la OMS. Entonces, por lo que tenemos que voltear a ver ahorita entonces, sería qué tan factible es que podamos nosotros realmente atender eso. Y me voy a dirigir a la literatura internacional en un artículo muy interesante publicado en Lancet, que nos habla de los promedios de tiempo en las consultas a nivel mundial. Entonces, para resumir, tenemos que la duración de la consulta en diversas partes del mundo varía entre menos de 25 minutos hasta varios países que se encuentran en menor de 5 minutos. Nosotros tenemos la consulta habitual en medicina familiar en México, al menos en las instituciones de salud, en 15 minutos. Entonces estamos dentro de la media superior de tiempos. Existen países como Nueva Zelanda, España, que no tienen consultas más de 15 minutos. Desde luego que los países que más tiempo toman, Suecia, Estados Unidos, Bulgaria, Noruega, que tienen consultas cerquita a los 20 minutos. De ahí tenemos países como China, India, que tienen consultas por debajo, Pakistán, consultas por debajo de los 5 minutos. Y esto que nos orienta un poco a pensar, bueno, lo primero es que en general la consulta de primer nivel de atención es un promedio por abajo de los 15 minutos. Y dentro de las conclusiones a las que llega este artículo, tenemos que el promedio mundial de la consulta en el mundo es de 2.3 a 3.5 minutos. ¿Por qué está tan bajo este promedio? Bueno, que países como China e India tienen una cantidad gigante de consultas, pues aunque en países como Noruega tengamos consultas de más de 20 minutos, la cantidad de consultas no es tanta para levantar el promedio. La duración de la consulta varía en esos estados de 48 segundos en Bangladesh en promedio a 22.5 minutos en Suecia. Tenemos que 15 países de los 80 estudiados tenían menos de 5 minutos, 25 países tienen entre 5 y 10 minutos, 11 países de 10 a 15, 13 países de 15 a 20 y 3 países mayor de 20. Y ya nos empezamos a orientar un poco en dónde estamos y cómo estamos. Entonces, este es el primer dato interesante para poder hablar de una consulta de calidad de 15 minutos, si es posible o no, es esto. ¿En dónde están los países primermundistas? Pues todos están en estos 16 países con consultas mayores de 15 minutos. Y tenemos que, por ejemplo, en el Reino Unido, la Royal Society of Medicine británica requiere que el servicio de consulta dure 15 minutos, a pesar que el tiempo promedio de la consulta es de 11 minutos. En Egipto existe una duración de 30 minutos. Y lo que pasa en las consultas es un porcentaje de ítems recomendado. ¿Qué quiere decir eso? Ahorita vamos a ver un video que nos habla de estos ítems, pero del estudio para hablar de calidad empiezan a hacer los ítems que son como los checklists, las listas de cotejo de qué es lo que se debe hacer ante una patología. Y el porcentaje de recomendado aumenta rápidamente con las consultas de 10 a 20 minutos. Entonces tenemos que los promedios de recomendaciones internacionales nos marcan tanto en países primermundistas como en vías de desarrollo como en tercermundistas, que la duración ideal está entre 10 y 20 minutos para aumentar la calidad. El 50% de la población mundial tiene una media de 5 minutos o menos, es lo que les decía ahorita, que aunque tenemos varios países que tienen buenas duraciones de consultas, la mayoría de la población a nivel mundial está en menos de 5 minutos. Existe una asociación significativa con el agotamiento médico en relación a la reducción del logro personal, estadísticamente significativa, pero no con agotamiento emocional o despersonalización.
no estadísticamente significativa. Tampoco existe una asociación estadísticamente significativa entre la duración promedio de la consulta y la satisfacción del paciente con la duración de la consulta. Después de ajustar el gasto sanitario per cápita y densidad médica en los países. Entonces, no, realmente, estadísticamente, no está la asociación con la satisfacción, pero, ojo, que sí tenemos que ver que los países que tienen menores tiempos, que es países como India, que hay médicos que ven hasta 100 pacientes al día, sí tienen un agotamiento en la reducción del logro personal. Esto es motivación, pero no existe el agotamiento emocional, al menos no estadísticamente significativo con estos países. Entonces, con esos datos tenemos ya un pequeño panorama, pero yo les quiero ahorita pasar 2 videos muy rápidos que son tomados de un curso de Harvard que tuve el gusto de tomar, que se llama Improving Global Health, calidad y seguridad, y lo dirige un profesor de la Escuela de Salud Pública de Harvard. Entonces, este curso realmente está muy interesante porque nos permite observar una perspectiva de estudio en el país de India. Y ellos tienen una observación muy interesante en cuanto a lo que es el tiempo y calidad. Recuerden que los promedios en India son muy bajos. Entonces, me voy a permitir compartirles en este momento el video. Ya está por ahí el video. Y quiero yo que lo vayan viendo. So welcome back. Today we are in Washington, D.C. at the World Bank. And I am particularly excited because we have as our guest Jishnu Das, who is an economist at the World Bank. And Jishnu has really been at the frontier of thinking about and measuring healthcare quality in low and middle income countries. Jishnu, thank you so much for being here. A pleasure to be here, Ashish. Look forward to it. So, Jishnu, let's get right into it. There is a lot of interest in thinking about healthcare quality in high-income countries. There's been a lot of work that's been done in the U.S., in England. Most of us feel like we know less about the state of healthcare quality in low-income countries or middle-income countries. What is the state of healthcare quality in India? I think it's fair to say that the state of healthcare quality in India is not good, and there are many, many ways you can look at that. First of all, the country is bifurcated in two, right? There's a better performing south and a worse performing north, and I think you see that in every health statistic that we have. The second part of it, which I think is less known, is that bifurcation carries over to healthcare quality. And you can think about that in a couple of ways. I mean, the one way I like to think about healthcare quality is to just, try and see what happens when you as a patient go to a doctor. And then say, how as researchers can we mimic that experience? Yep. How can I tell you a little bit about the average person who goes to the doctor and what happens to them? I think the simplest way to think about it is to say, pick a condition that's really, really salient. So for instance, we have picked chest pain in a middle-aged man, which usually in a place like the US, 98% of the times will be diagnosed correctly. And in the case we picked, for instance, if the doctor had questioned appropriately, done the right exams, he or she would have diagnosed it as unstable angina or what's in common parlance called a heart attack. So we train people to depict these symptoms very, very carefully and send them to many, many doctors. And I think the simplest way you could think about poor health quality is you can ask, how many of these patients would receive the right treatment and nothing else? That answer is about 5%. So things get slightly better when you say, how many of these guys would have received the right treatment, but would have also received something else? Maybe the doctor did the right thing, but he also did a bunch of things that were not totally correct. So that's about 40 to 45%. But you're still left
with a majority of doctors not being able to pick up, diagnose, or treat a very textbook case of chest pain that appropriately diagnosed and treated would lead into a heart attack. Just so I understand what you're describing, you take standardized patients, people who've been trained, and you send them off, and about 5% of the times, the physician gets it right and doesn't do anything else. And a majority of the times, they don't even get it right at all. So what's going on? Where is the failure? Are they not asking the right questions? Are they not doing the right exam? What do we know about why people have a hard time arriving at the right diagnosis and treatment? The first failure could be that the doctor just doesn't know, right? I mean, the guy hasn't been trained, he doesn't have the medical knowledge, perhaps. And if he doesn't know that a chest pain could be a heart attack, maybe that's the biggest problem. And in fact, if you read a lot of the literature on healthcare, a lot of it is about, you know, the massive shortage of healthcare workers or a staffing problem, and we don't have sufficiently trained doctors. The second part of it, which I think is less salient in the kind of health policy world, but hits us as patients every day, is that the doctor may not put in enough effort, right? So I don't know how many people have been to clinics in low-income countries, but unlike, say, clinics in the US, where you're cordoned off from the other patients, there's a door, you're alone with the doctor listens to you. A typical clinic that we'll work in, if you go in, there are 5 people sitting in the clinic. These could be patients, might be other people, might be friends, might be people from the community. The TV is blaring, the patient comes in, sits, the doctor is talking on his cell phone, he'll pick up every call. So it's an extremely distracted environment. There are various things going on, and you want to start worrying about, is the doctor putting in enough effort to look after you? Yep. Right? The third issue is sometimes, and this has been a worry especially with India and other countries, people think, well, maybe the doctor's getting paid to do something which they know is not right. One way they think about it in India is maybe they're getting paid to ask you to get a bunch of tests done because they're getting kickbacks from the industry. Yep. Déjeme pongo el segundo video. I spend a lot of time, Ashish, on trying to parse out these different determinants and say how much of it is knowledge, how much of it is effort, how much of it is what we call strategic behavior, right? And the first two turn out to be really, really important. So let me break that up in 2 pieces. So for instance, if you look at knowledge, right, the first work we did that was in Delhi. And in our sample of about 210 doctors, a doctor had to be above average in his or her knowledge, so that says he has to be better than 50% of the other doctors, to have an even chance of not harming the patient. And what do I mean by harm the patient? So what we do is, this time, instead of sending in fake patients, we go to the doctor and we say, doctor, I'm going to virtually test you, right? And here comes this guy with chest pain, and why don't you ask whatever questions you'd ask with a regular patient? Why don't you do whatever exams you would normally do? And we'll tell you what the answers are, right? And when you ask. And by harmful, I mean that the other doctors who were grading these treatments said that the medications that were given would either lead to long-term antibiotic resistance, were dangerous interactions, should not be given. So even knowledge of providers can be fairly low in these settings. Right? The second part that really surprised us was what we call the no-do gap. Right? So we've asked you about this patient, and then a month later, we send you the same patient. Except this time, you don't know that you're being tested. You think he's a real patient. Right? What do we find? We find a month back, you told us you would do A, B, C, D, E, and F with this patient. But when we actually send this patient to you, you end up doing only A, B, and C. That number is actually worse. It's A and B. Right? So about a third or even? About a third. So among the doctors who are highly qualified, so that's what we call the MBBS
in India, which is the Bachelor of Medicine and Bachelor of Surgery, Yep. this no-do gap is about 70%, Wow. right? There's another way to think about it. Think about the public and the private sector. Yep. Right? The public sector has mostly trained doctors, right? These are these MBBS guys. The private sector, on the other hand, and I think this is less known about India, about 80% of private sector healthcare in India at the primary level is with people who have no medical qualifications whatsoever, right? When you do vignettes, it's very, very clear that the public sector doctors are way more knowledgeable than the private sector unqualified guys. Now, here's the funny thing. When we send in these standardized patients, the unqualified, untrained guys end up doing better on some measures than the fully trained MBBS doctors in the public sector, and no worse on a bunch of other measures. So that makes no sense. How could they end up doing better on some and not? There's a knowledge gap. So what's the difference? So if you go to any of these places, they'll tell you, oh, Dr. Sunil, he's the public sector doctor. He also has his private clinic. And if I'm sick, I always go to his private clinic. And then you ask him, why don't you go to his public clinic? And in some cases, the answer might be, it can be really crowded, it's hard to get there. But in a lot of cases, the answer is, well, in his private clinic, he looks after me a lot more carefully than he does in public clinic. So we started thinking, well, maybe what's going on is that in the public clinic, they actually put in a lot less effort than in their private clinic, right? So we sent in people who stayed with these doctors for a day, just observing what they do with patients. And the differences are staggering, right? So right off the bat, let's get it clear, private sector, public sector, the care is poor across the board. But in the private sector, in a place like Delhi, you get about 3 to 3.5 minutes with the doctor. Not because the place is crowded, but that's just because that's what they do. In the public sector, you get about 90 seconds. You get one question, and that question is typically, what's wrong with you? And on average, you'll get no physical exams at all. Increasingly, what we find is almost 50% of the variation. So, what makes a good versus a bad doctor? Some of it is knowledge, and that we find is about 10 to 20% of the whole story. But effort is about 50% of the whole story. Right? So if you go to a doctor, one of the things that we keep stressing, even to people who ask us, what does your research say to me about when I go to the doctor, right? Keep an eye on the time, advocate for yourself. Yep. It is not okay for a doctor to be talking on his cell phone when you're there. Right. It's not okay to have the television on. It is not okay to dismiss you in less than a minute. Yep. Right? And I think that's one of the major things that we find, that those simple measures, how much time did the doctor spend with you, how many questions did he ask you, how many exams did he do, are very strong predictors of high quality care measured through gold standard methods. Muy bien. Pues esos dos videos que tomé del curso de Harvard, son dos videos que yo creo que nos dejan algunos puntos muy importantes para atender. Como pueden ver, los tiempos en India y la calidad tienen algunos problemas complicados, como bien dice, me resulta sorprendente que solo el 5% de las veces hacen lo que tienen que hacer. Creo yo que con consultas de 15 minutos tenemos mucho mayor atención en la calidad. Entonces, el primer punto que tenemos que ver son los tiempos de consulta. ¿Cómo estamos en nuestros tiempos de consulta? Nosotros tenemos tiempos a nivel global razonable de 15 minutos, no son los mejores definitivamente, y lo ideal sería que tuviéramos mejor tiempo en nuestras consultas médicas y que con eso pudiéramos tener más tiempo de calidad con nuestro paciente. Y esto me llega al siguiente punto. Atención al paciente. El 50% de las causas que ellos encontraron no era el factor tiempo, sino el factor médico y médico-paciente. Es decir,
la intención del médico, la motivación del médico para hacer las cosas que debe hacer, era lo que mayor tomaba en cuenta en el momento de la consulta. Entonces, es importante tomar en cuenta que nuestra calidad como prestadores de servicios en salud se va a ver afectada directamente por cómo utilicemos ese tiempo en la atención a nuestros pacientes. El promedio en la OMS a nivel global para cumplir con las checklists que las marcan como estándares de calidad es de 10 a 20 minutos. Entonces estamos dentro de ese tiempo. Entonces ahí yo creo que como reflexión tendríamos que voltear a ver nosotros nuestra propia práctica. Y el tercer punto, el que quiero hacer énfasis el día de hoy, es el conocimiento. Acuérdense que en el primer video nos mencioné un poquito que hay una posibilidad de que este problema en la calidad que presentan los médicos en India es porque a lo mejor no saben hacer las cosas. Entonces, tenemos que centrarnos todos en la educación continua y actualización permanente en salud. La medicina avanza mucho, pero también la tecnología y eso nos da herramientas para poder mantenernos actualizados. Las guías de práctica clínica son un excelente recurso para actualización. Los protocolos de atención integral de las principales patologías ayudan mucho, son excelentes y están muy bien alineados. Y esto nos ofrece una gran cantidad de ventajas en cuanto a nuestra calidad de la atención a nivel global. Nosotros, cada cliente tendrá que ir viendo sus propias reflexiones propias de ¿cómo se llama? De ir viendo sus calidades. O sea, nosotros tenemos que ir viendo nuestras propias atenciones, hacer una reflexión de, bueno, ¿cómo estoy yo utilizando mi tiempo de consulta? ¿En qué lo estoy utilizando? Yo creo que en lo global, el médico familiar tiene excelente desempeño para las consultas y eso es importante para nosotros. Es importante siempre esta reflexión. ¿Cómo utilizo yo mi tiempo? ¿Qué hago yo en mi consulta? ¿Le dedico el 100% a mi paciente o no? Y desde luego que tenemos que empezar a que cuando nos metamos en un consultorio a trabajar, ya sea tanto en privada como institucional, dedicar ese tiempo como tal. Un libro muy interesante que a mí me gusta mucho recomendar es de un médico árabe en Nueva York, que es médico internista, y da unos consejos o ensayos para ser el mejor doctor del mundo. ¿Cómo ser el mejor doctor del mundo? Y varios de esos ensayos hablan de esto, de la atención que tú le dedicas a tu paciente, de cómo dedicas tu consulta, cómo le prestas atención. Entonces, siempre es importante que el paciente sienta que se le está poniendo atención. Ese es un punto clave. Es muy bueno que el paciente se sienta escuchado. Entonces, aseguren de que en la consulta logren que su paciente los escuche y los atienda. Digo que se sienta, que lo escuchen, no, que se siente escuchado. Hoy una paciente que acudió por primera vez al IMSS comentó que estaba muy contenta con la atención, que no era lo que ella esperaba otra cosa de la atención, que son más los rumores y las noticias malas que están en las instituciones, en las atenciones, más que las cosas que hacen. Digo, se oyen más que lo que hacemos bien, y la realidad es que sí hacemos bien mucho, sí tenemos buenos tiempos y sí damos calidad en nuestros pacientes. Yo estoy seguro que ante un dolor precordial, la mayoría de los médicos tienen la capacidad de lograr esta atención. Sin embargo, no por eso hay que descuidar
el poner el énfasis en este punto. Entonces, me gustaría abrir el espacio para comentarios y preguntas, pero también les quiero dejar la bibliografía de donde obtuve esta información. Entonces, el archivo que les comentaba del British Medical Journal es el tercero de la lista, que habla de las variaciones en 67 países que estudiaron, y además tuve la oportunidad de ver algunos otros literatura relacionada con la calidad de la atención, satisfacción en el tiempo, y desde luego que las definiciones de calidad de la OMS. Les agradezco mucho el tiempo y la atención. Muchas gracias, doctor Abraham. ¿Alguna pregunta aquí? Ahorita se la hacemos llegar. ¿Alguna pregunta aquí en el público? Muchas gracias, doctor Abraham. De nada, es un gusto. Me gustaría ver un video de una consulta en 15 minutos, o sea que la grave vivo, quiera estar en esa postura para ver cómo se da la consulta. Yo la verdad, a los 30 años no hicimos, pero no veo satisfactorio. Nos comenta aquí el doctor Ochoa que a él le gustaría ver grabada alguna consulta en 15 minutos, que realmente él en el tiempo que tuvo laboral jamás pudo hacerlo en este tiempo, y le gustaría ver cómo se puede dar en los 15 minutos esta consulta. Bueno, pues definitivamente, doctor, existen unos talleres que la UNAM realiza de autoimagen en donde se graban las consultas. Es un tema complicado hasta el momento por los asuntos éticos de la privacidad y todo el paciente. Hay bastantes puntos a tratar en el tema, siempre ha sido muy álgido. A mí siempre me gusta recordar uno de los principios básicos de la medicina familiar, y es la dimensión cronológica, que nos habla que tenemos el tiempo a través de las consultas, es decir, tenemos población habitualmente cautiva y hay pacientes que realizan, digo, ya hay opciones, o sea, por ejemplo, para hacer historias clínicas, lo que yo hacía es que destinaba una consulta extra en el mes, es decir, si tenía un paciente en control mensual, le citaba a medio mes para hacer la historia clínica. Y al cabo ya tenía tratamiento y no perdía el tiempo en las recetas. Entonces ya tenía la historia elaborada en el expediente, y el resto de las notas de evolución eran simplemente evolución. Desde luego que creo que hay consultas complicadas que te van a ocupar más de 15 minutos y habrá consultas de 20, hasta 30 minutos te puede llegar sobre todo las consultas con carga administrativa, con llenado de formatos, incapacidades y demás. Pero también hay consultas de controles que han estado dentro de los límites normales que no requieren ese promedio. Entonces, definitivamente, pues sí es una área de oportunidad ver y analizar qué puntos puntuales se pueden mejorar en cuanto a las competencias para la consulta, pero por los estándares internacionales, inclusive, son contados los países que llegan a las consultas de 20 minutos, lo cual nos habla de voltear a ver esto. Pues a final de cuentas, sí existe esa limitación de los recursos, faltan médicos en el país, faltan servicios y sistemas de salud, hay saturación de estos mismos, pero siempre la reflexión nos ayuda un poquito a voltear a ver qué puedo yo poner de mi parte para mejorar esta consulta. Espero haberle podido ayudar de claro. ¿Alguna pregunta más? Yo creo que, como dice el doctor, es muy difícil una consulta de 15 minutos. Primero tenemos que ver estudios, si es que se le realizaron, o se le van a realizar, hacer nota, hacer la receta. Trabajé en
y no se comía fácilmente. Desde que la enfermera no cumplía su función de que se salía porque tenía que pesar y no pesaba. Y lo tenía que hacer uno. El que no tomaba signos, plasmó la temperatura y lo tenía que hacer uno. Entonces eso se lleva muchísimo tiempo. Ok, nos comenta aquí otro doctor. ¿Cuál es su nombre, doctor? Méndez Alejandro. Doctor Méndez Alejandro acá, de que es muy difícil hacerlo con toda la gama de instrumentos que tenemos de laboratorio, mejor las incapacidades y todo, darlo la consulta en 15, 10 minutos, con tanto trámite que se tiene que hacer. A veces somos más notólogos que realmente la calidad. ¿Dónde está quedando realmente la calidad de la atención en esos 15 minutos? Hay veces que solamente, como dice usted, un riesgo de trabajo, si trabajas en institución, pasar un laboratorio, porque a veces no te llevan uno, te llevan todos los laboratorios. Una embarazada que llegó a la mejor a la semana 34, te trae todos los estudios de todas las veces, no te llevas 15 minutos. Dicen, sí, en cada vez podemos tener la oportunidad de verlo, pero realmente 15 minutos se puede dar calidad de atención en la atención. Definitivamente la calidad va de la mano con el tiempo. Los estándares internacionales, como menciona la literatura de la OMS, para no nada más el caso de México, para muchos países, marcan que mínimo 10 minutos. La mayoría de los países están en 10 minutos. Yo, desde luego que creo que es muy complicada la situación, y la intención es, nuevamente, bueno, pues tenemos ahorita consultas de 15 minutos, perdón, y cómo hacemos valer ese tiempo, cómo lo utilizamos nosotros, qué podemos hacer y proponer para que esa notología sea mucho más eficiente. No sé si en Querétaro, pero al menos en Nuevo León están empezando con un sistema de dictado al SIM, en el cual con un micrófono tú le vas dictando y el sistema está empezando ya no tienes que escribir con el teclado, y eso hace más ágil los tiempos. Entonces la tecnología sí viene a ayudar un poco los tiempos, y nuevamente sé que es un tema bastante complicado, pero ¿cómo estamos nosotros ahorita en esos 15 minutos? ¿Dónde estamos? Yo les podría decir de mi tiempo en la confianza, cuando hacía los análisis de expedientes como parte del comité de expediente que le revisamos la calidad de los pacientes, que nosotros tenemos un cumplimiento en los estándares de calidad arriba del 80% con esos cumplimientos. Es decir, no damos mala calidad en la atención, que sí te dedicas todo tu tiempo, nosotros hasta los 24 pacientes, pero la calidad no es tan baja como en el video que vimos. Pero también en el video que vimos estamos hablando de consultas de menos de 3 minutos. O sea, en un día había lugares de servicio de salud que se tomaban 1 minuto para la consulta. Entonces, desde luego que eso se ve reflejado, así, se ve reflejado el menor tiempo a menor calidad. Eso es un hecho. A mayor tiempo, mayor calidad. No estamos con el tiempo abajo del promedio, estamos con un tiempo arriba del promedio. Sin embargo, esa estadística no la quería mencionar como tal porque, como les mencionaba, aunque el promedio global es de 3.5 a nivel mundial, pues los países como India y China, que tienen una cantidad de población gigante en comparación al resto del mundo, pues arrastran ese promedio para abajo. Entonces, todavía hay mucha investigación que hacer. Ya existe investigación en cuanto al tiempo y calidad, y sí, como bien dice, a mayor tiempo, mayor calidad de la atención, pero con los 15 minutos el trabajo que todos nosotros estamos haciendo en los sistemas de salud está llevando a una calidad muy buena. Lo que yo pongo ahorita a reflexión es el enfoque del médico. Es decir, en que la relación médico-paciente mejore. Déjenme, trato de decirlo de otra manera, a ver si puedo hacerme explicar mejor, que siento que no me expliqué. El enfoque que les comento yo busca hacer que si yo logro con a lo mejor algunos tips, como decirle al paciente, lo estoy escuchando, si estoy escribiendo en la computadora, porque si no, no me alcanza el tiempo en la consulta, voltear a verlo a los ojos de vez en cuando, decirle, te escucho, aunque lo sabemos que lo estamos haciendo, eso va a mejorar la satisfacción y parte de la calidad de satisfacción.
Y eso a su vez va a mejorar en general los estándares. Si ustedes en sus propias unidades consultan con jefes de servicio, con los mismos jefes, ellos llenan unas guías de calidad para las patologías y les pueden decir más o menos cómo están los estándares de calidad propios de cada uno de ustedes. Y aunque lo ideal, nuevamente, qué mejor sería que tuviéramos consultas de 25 minutos, de 30 minutos, como los países primermundistas. Nuestro escenario todavía no está en ese punto. Entonces, la idea es buscar ok, estoy haciendo esto es lo que tengo, ¿qué puedo mejorar? Sale de nuestras manos mejorar el tiempo habitualmente. Eso no lo tenemos nosotros en nuestras manos, pero sí hay ciertos puntos que podemos llegar a mejorar. Yo siempre he dicho que así como hay médicos que les toma mucho tiempo la consulta y que batallan, yo me acuerdo cuando empecé en la consulta recién egresado, y pensé que nunca iba a poder con un consultorio de medicina familiar, me daba favor, nunca acababa tiempo. Afortunadamente estaba en el turno de tarde y tenía tiempo para pasarme, pero luego mis pacientes se enojaban porque no alcanzaban la farmacia. Y eso fue cuando empecé, conforme iba agarrando más experiencia, pude ir mejorando un poco los tiempos de formación y sobre todo conociendo a la población. Y también sé que hay mucho personal en la unidad que tiene tiempo libre. Y que ellos son capaces de llevar consultas más rápidas de funcionamiento. Acá había otras dos preguntas, ahorita se las comparto. Claro. Había una atrás primero y ahorita con la doctora Villamés. ¿Sí? Adelante. Positivas que tenemos en la consulta médica a nivel mundial y de nuestro país. Eso nos evalúa sobre los que jamás han sido capacitados. Todas las facultades de medicina se capacitan en clasificaciones, dosificaciones, tratamientos, procedimientos quirúrgicos, etc. Pero jamás en una carrera de medicina se nos enseña sobre cómo dar una consulta. Y es lo que más nos evalúa nuestro trabajo profesional. Realmente todos empezamos a dar una consulta de forma empírica, por invitación, por simulación, por invitación a los que vemos. Y en el sector público es lo que se nos lleva una gran sentido de se nos está evaluando para que jamás hemos sido capacitados. Se nos dan guías de práctica clínica sobre enfermedades, patologías, programas de capacitación sobre cómo dar una consulta a un médico jamás tiene. Habrá representantes de nuestros países, como los de otros países, si la hay. Por ejemplo, estudia la consulta médica que se rapó y lo capacita en sus universidades. Evaluar una consulta médica, no aprender a dar una consulta médica. Pero en México, nuestro gran problema es que jamás se nos capacita. Y es lo que más se nos evalúa una vez que llegamos al ámbito profesional. Una vez que empezamos a ejercer la medicina pública, hablando de la privada, mediante esta supervisión. Creo que el gran problema es eso, que se nos evalúa pero que jamás hemos sido capacitados. Y como bien dice el doctor, aprendemos en forma clínica conforme va pasando el tiempo. Nos vamos haciendo más expertos conforme pasan nuestros años. Pero realmente yo creo que el problema de fondo para abordarlo sería que las facultades de medicina, de la misma facultad, se nos empezara a enseñar cómo dar una consulta médica durante la formación. Para que de esa manera, aunque sean unas bases, pero tuviera bases, y por estudiantes tiene bases, como materia, digámoslo así, cuando sale de una facultad de medicina como médico general. Si acaso a veces justamente nuestra profesión de medicina familiar, a veces nos da más de especialidad, cuando un poquito más de bases sobre cómo dar una consulta. Pero todas las demás especialidades no lo tienen. Y yo creo que a eso debería de partir de la problema que tenemos sobre cómo se nos va a evaluar sobre algo para lo que jamás hemos sido capacitados técnicamente o legalmente hablando. Nos comenta aquí que realmente nunca en las facultades se nos enseña a dar una consulta, ¿no? No vienen las facultades de medicina, yo creo la relación médico-paciente, cómo dar una consulta y qué es lo que mayormente nos están evaluando. Pero como usted lo mencionó, realmente lo tenemos que aprender sobre la marcha y ya cuando estamos realmente enfrente de paciente, ¿no? No antes. No tenemos aulas realmente que sean simuladores para cómo dar una consulta. O sea, nadie te enseña, así como no sabemos dar malas noticias, cómo es el ABC de la consulta. A lo mejor pudiéramos sintetizar, pero no nos lo enseñan y realmente están evaluando, menciona el doctor, por lo menos aquí en México, no sabe si en otras partes sea diferente, pero por lo menos aquí
O sea, no nos enseñaron como a dar una consulta desde las facultades de medicina. Sí, sí, definitivamente estoy de acuerdo con lo que dice el comentario del director, que creo yo que a final de cuentas tenemos áreas de oportunidad, hay muchos niveles, ¿no? Afortunadamente podemos ver estas áreas de oportunidad y algunos de ustedes serán profesores en las instituciones y pueden proponer dentro de los currículum de propedéutica que se incluya el tema de el ABC de la consulta médica. Yo les puedo decir también, eso jamás me lo entrenaron en la facultad, y cuando llegué al servicio social a una plaza rural, lloré porque no sabía dónde era arriba ni abajo, ni mucho menos, y ahora sí que uno se forja sobre la marcha y definitivamente no está bien, como bien dice doctora también. Afortunadamente también empiezan a haber más escenarios de simulación. La simulación clínica empieza cada vez ¿cómo se llama?, a tomar más fuerza en cuanto a la educación y a la docencia. Y cuando tuve la oportunidad de estar en uno de los cursos de posgrado con compañeros docentes de otras áreas no médicas, hablaban lo bonito que es equivocarte, aprender equivocándote, porque es un aprendizaje muy significativo y todos ustedes han cometido algún error en su vida en el área laboral. Yo les decía, es que nuestros errores son feísimos, porque me acuerdo mucho de una caricaturita que me topé por ahí en las redes sociales que decía, estaba saliendo un cirujano, un paciente de quirófano, y le estaba diciendo al externo al residente, muy mal, González, esta vez tienes un 3, a ver si para la otra estudias más el procedimiento. Y el paciente con cara de susto. Entonces sí, los escenarios de simulación van a venir para que esos errores los podamos hacer en lugares donde un paciente no se había afectado por ese riesgo, y que a final de cuentas, ¿qué culpa tiene un paciente que sea así? Y pues durante muchos años la educación médica estaba basada en el aprendizaje, prueba y error. El video que sigue de la serie que vieron habla de eso precisamente en India, porque los médicos no entrenados tienen mejor desempeño que los médicos. O sea, los médicos en India del sector privado, el 80% no tenían ni licenciatura y tenían mejor desempeño en los indicadores de calidad que los médicos entrenados. Y una parte de eso también es que ellos entrenan, su entrenamiento no formal es acompañando o haciendo fellows con médicos entrenados de algunas partes de la India, y adquieren su conocimiento por observación. Y así es como muchas veces estaba la tradición en el área médica de hacer nuestros aprendizajes. Te ibas a los hospitales a hacer el internado y demás rotaciones, y ahí empezabas a ver cómo si tenías la opción de estar rotando por un servicio, aprendías mucho de un servicio, y si no existía ese servicio, no te tocaba esa opción, pues no aprendías esa parte, que también es una realidad. Tuve compañeros que durante toda su facultad no les tocó ver un X o Y caso, y pues ellos nunca tuvieron experiencia con X o Y caso. Muy puntualmente tengo compañeros que nunca pusieron una sonda Foley, porque cada que les tocaba poner una la cambiaban por una cena, por un desayuno en el internado, y se brincaban su entrenamiento en Foley. Entonces yo sé que ahora son médicos que carecen probablemente hasta el momento de su graduación, no sé si lo querían después, las competencias necesarias para poner una sonda Foley correctamente. Y ya con los escenarios de simulación, pues luego vamos a ir aprendiendo a poner sondas Foley en pacientes simulados, y nos va a tocar a todos pasar por ahí. Y esto es lo que están aspirando ahorita las nuevas facultades, y muchas facultades ya tienen sus laboratorios de simulación, tanto a nivel público como privado, y creo que por ahí viene muy bien. Inclusive las escuelas de enfermería y ya están teniendo sus laboratorios de simulación, están brutos, la verdad. Yo creo que es una de las cosas que más me ha maravillado a mí, ver sus aulas de simulación en las escuelas de enfermería. Pues por ahí yo creo que tenemos esa oportunidad. Muchas gracias. Tenemos una última pregunta nada más, la doctora Gómez. Adelante, doctor. Como dice pero ya ha ido evolucionando la docencia. Por lo menos yo trabajo en la UET y hay laboratorios de simulación donde los alumnos ya están haciendo consultas. Yo incluso a mis alumnos también los pongo a dar consultas y mostrando cómo hacer las cosas entre ellos, y por lo tanto también se abarcan todos estos temas de relación del paciente, diagnogenia, todas esas cosas que afectan a nuestros pacientes.
comentario básicamente va hacia la complejidad de lo que es medir la calidad y los indicadores, porque, o sea, cuando hablamos de calidad en una consulta, estamos hablando de calidad del paciente, o sea, satisfacción del paciente, satisfacción del médico, el proceso en sí, cómo se está dando, la eficiencia del tratamiento y los resultados a largo plazo, o las diagnósticas que se hacen al dar el tratamiento, o sea, todas esas cosas son las que determinan de la calidad. Y estoy hablando de la calidad no solo a nivel público, sino a nivel de la medicina en general, tanto médico, familiar como especial. Ok, nos menciona la doctora que sí ha evolucionado la medicina, que sí ya tienen, por ejemplo, ella que está en una universidad privada, que ya tienen simuladores precisamente de la relación médico-paciente, de ciertos casos que ponen, pero que les sería difícil definir la calidad de acuerdo a la atención del paciente. Yo allí le agregaría más bien también la atención que está teniendo, nos mandan aquí también en los mensajes, cómo tú en 15 minutos, 24 pacientes en 6 horas, también cuál es la calidad tuya, ¿no? De un paciente. Va a pasar la doctora al comentario. Aquí, ¿verdad? Ajá, mi pregunta es, ¿qué piensa usted de esta idea que yo tengo? Que es muy complejo la medición de la calidad, porque tiene muchas partes que verse en la calidad de la satisfacción del paciente, la calidad de la satisfacción del médico, la calidad del proceso médico y de la interrelación con los otros servicios, la calidad de los resultados, las consecuencias de utilizar ciertos tratamientos y las iatrogenias que a veces hacemos con esos tratamientos. Y me refiero no solo a la atención en el sector público, sino también en el sector privado, y no solo en la medicina familiar, sino en todas las medicinas. ¿Sí? Muchas gracias, doctora. Sí, lo que creo yo es que la medición de la calidad que yo les puse ahorita en este breve resumen del video y del artículo y de la literatura que encontré fueron los puntos significativos. Sí midieron, por ejemplo, satisfacción del personal de salud, midieron desgaste emocional y midieron la motivación, que es la del logro. Entonces, de esas tres mediciones, al menos que tengo frescas, la correlación con el tiempo, o sea, es decir, si a menor tiempo había menos motivación, si a menor tiempo había menos satisfacción del personal médico, si a menor tiempo había menos desgaste, solo resultó estadísticamente significativo la correlación con la motivación. Es una medida que tiene desde luego sus variantes, porque también tendríamos que tomar en cuenta que, por ejemplo, en el sector público, el médico cobra por paciente y habitualmente él le motiva más ver muchos pacientes. Y como tiene esa ganancia secundaria económica, él va a estar muy satisfecho de ver muchos pacientes. Y habrá compañeros que se quedan en la privada hasta las 2, 3 de la mañana trabajando viendo pacientes por paciente y ven más de los 24 pacientes que se ven a nivel institucional. Y tiene que ver con esa satisfacción o remuneración económica. En alguna partecita del video también mencionaban de el porcentaje del personal que no hacía lo que debía cuando sabía que lo tenía que hacer y veía que si a lo mejor era una coerción o ganancia secundaria por comisiones de la industria farmacéutica y otras cosas, y no quedaron muy francamente bien deslucidadas, pero sí había un porcentaje que se pudiera llegar a analizar en ese sentido. O sea, sí lo tomaron en cuenta todo lo que dice usted, doctora, y al menos en el estudio hecho a 67 países, la única correlación que se encontró entre el tiempo fue la motivación del médico. Durante algunos años me tocó la experiencia de ver personal que decía, es que estar mucho tiempo en la residencia es inhumano y es desgastante, no sé qué. Y ahora viendo a ese mismo personal como externos que hacen dobles turnos y se quedan 8 horas, dicen, no, es que acá hay dinero de por medio.
así no hay problema, así sí me puedo quedar a hacer un doble turno. Entonces, en los dobles turnos, con esa motivación secundaria de dinero, entra también el que puedan ver hasta 48 pacientes al día. Y entra otro tipo, o sea, y no están tan desmotivados, porque inclusive muchos compañeros andan buscando seguir haciendo eso y eso y eso. Y desde luego que cada uno somos diferentes. Sin embargo, en este aspecto de globalizar y tratar ¿cómo se llama? De ir haciendo promedios, por lo que se ha visto en la literatura es eso. Quisiera, doctora, ahí leí unos comentarios en redes sociales que hablan sobre las notas y los formatos y las situaciones administrativas de la consulta. Ese es el mayor punto negativo en la literatura que yo encontré, sobre todo en Estados Unidos. En Estados Unidos tienen el problema de formatos que nosotros tenemos, pero como por 3. Porque a pesar de que tienen consultas de 20 minutos, ellos tienen para que en el sector público o privado te paguen, tener que llegar a los formularios de Medicaid y todas esas cosas para que les reembolsen y les den el dinero a los pacientes. Entonces, aparte de eso, para que te paguen, tienes que hacer más formatos. Y desde luego que sí afecta eso, los puntos que menciono. También nos mencionan aquí ha aumentado, o sea, disminuye el número de tiempo que nos están dando para la consulta y por lo tanto también lo legal está aumentando, ¿no? Cada vez estamos teniendo mayor énfasis, lo hacemos en poco tiempo, no abarcamos la mayoría a veces de cosas, aunque se ha sistematizado y ha aumentado el número de demandas, que a lo mejor sería otro tema aparte, de que en el poco tiempo el número de demandas que está habiendo y el grado de ansiedad que están presentando los médicos por en poquito tiempo tener que ver tantas cosas, ¿no? Definitivamente, doctora, eso que menciona es más factible, que a menor tiempo hay mayor posibilidad de omisiones. Mas, sin embargo, ante la COFEPRIS, y nosotros vemos el número de demandas de casos de médicos, de pacientes demandando a médicos, la causa número 1 por demanda no es malpraxis, sino maltrato. Entonces, digo, nadie estamos exentos de una situación legal, pero nuevamente haría el punto mío de la reflexión es cómo estoy utilizando, cómo puedo hacer yo saber a mi paciente que le estoy poniendo atención, porque eso ayuda a mejorar la relación médico-paciente. A veces nada más una cosa de recibo, o sea, lo estoy escuchando, dígame, o alguna cosita así puede ayudar. Ya no lo escucho. ¿Me escucha? ¿Me escucha? Ok, Ya lo escuché. nos preguntaba aquí, ya se escucha, que más o menos cuánto dura una consulta en Dinamarca, si usted sabe. Dinamarca era el tercer país que estaba en la tablita, si más mal no recuerdo. Déjenme, te lo busco exactamente. Aquí estaba el análisis de Denmark. Está abajo de los 10 minutos. Déjenme veo si les puedo compartir otra vez la pantalla rapidito, brevemente. Aquí. Les voy a compartir así muy brevemente la pantalla. Tenemos, ya se me volvió a perder. Dinamarca, Bélgica,
Aquí está, Denmark, es Dinamarca. Entonces, si ustedes siguen la línea, está aquí en los 10 minutos. Perdón, ahorita vi la de, ay, se me fue mucho y se va aquí a los 10 minutos. Entonces, Dinamarca está en 10 minutos. El promedio. 10 minutos. 10 minutos, entonces. Ok, contestado. Pues queremos agradecerle, doctor Abraham. Muchas gracias por sus comentarios. Aquí hay muy buenos comentarios en el chat y los demás las iremos contestando por internet también. Le compartimos su constancia. Muchas gracias, muy amable. Muchas gracias por la invitación. Nuevamente, sé que es un tema complicado y difícil entre el gremio. Y pues bueno, a final de cuentas, lo que trato de lograr es un poquito hacer esa reflexión sobre nuestras áreas de oportunidades. Y sabemos que nuestras áreas de oportunidades están en las facultades. Habrá algunos de ustedes que tengan la injerencia. Sí, y así cada quien poniendo un granito de arena en sus áreas, podemos mejorar nuestra situación del sector salud. Ok, déjeme minimizar problemas técnicos. Yo ahí veo bien la constancia. Okay. Sí. Ok. Bueno, pues a nombre de la Sociedad de Médicos Familiares le otorgamos esta presente constancia por haber asistido a nuestra ponencia. Muchísimas gracias, doctor Abraham, y de todos modos le pasamos los demás comentarios que hay. Yo creo que Claro esto que da sí. para muchísimos temas más, de acuerdo a las implicaciones que hay de la consulta en los 10 minutos que maneja Dinamarca y los 15 que estamos teniendo nosotros. Entonces, queda mucha paja por ahí, ¿no? Hace rato lo hablábamos con los residentes, decimos, somos médicos familiares, nos prepararon para la relación médico-paciente. En 15 minutos el paciente va a contarte sus cosas más que a veces por el medicamento, y cómo queda esa calidez que a veces ya no estamos teniendo por estar escribiendo en la máquina, ¿no? Entonces, por allí ya después lo estaremos invitando, doctor. Muchísimas gracias. Claro que sí, con mucho gusto, muy amables. Muy feliz fin de semana. Gracias. Pues nosotros continuamos con nuestros asuntos generales. Seguimos ahorita aquí invitándolos a lo que es la parte de la inscripción del 2023 a nuestro colegio, los beneficios que vamos a estar teniendo, que precisamente tenemos